Tiene la palabra Omar Fernández, Partido Fuerza del Pueblo, Distrito Nacional. Buenos días, presidente, bufete directivo, colegas diputados y diputadas. En la mañana de hoy hago uso de este turno para hablar sobre un proyecto de ley que viene desde el Poder Ejecutivo a esta Cámara de Diputados para la consideración de nosotros los legisladores. Y me refiero al proyecto de ley de Presupuesto General del Estado 2022. Un proyecto que en lo personal considero como la ley más importante de todo el año. Y le doy esa valoración porque esta ley retrata literalmente cuáles serán las prioridades y el enfoque que tendrá el gobierno de cara al próximo año. Es un proyecto que tiene algunos temas que nos llaman profundamente la atención, como por ejemplo, que presenta un incremento en los recursos de unos 113.000 millones de pesos aproximadamente, pero que el mismo no explica cómo vendrían. Por supuesto que la intuición nos ha llevado a entender que es que el presupuesto viene directamente vinculada a la controversial y tan esperada reforma fiscal acá en República Dominicana. Ahora bien, otros temas que nos llaman la atención es que este nuevo presupuesto general del Estado 2022 también presenta un gasto de capital presupuestado de unos 140.000 millones de pesos aproximadamente. Es decir, unos 10.000 millones de pesos más que lo que se presupuestó para este año 2021. Pero algo nos llama mucho la atención y nos genera intriga. Y es que al día de hoy, al mes de octubre del año 2021, hemos visto como solamente se ha ejecutado el 55% de lo presupuestado como gasto de capital. Y como gasto de capital debemos entender que supone la inversión en obras de infraestructura, dinamización de la economía, entre otras cosas. Entonces, una pregunta que le tengo al gobierno es, ¿por qué solamente a la fecha se ha ejecutado un 55%, que corresponde aproximadamente a 70.000 millones de pesos, y hay 60.000 millones de pesos aproximadamente que aún no se han invertido, como de hecho manda la ley? ¿Es que vuelve a las arcas públicas? ¿Es que vuelve a los fondos del Estado? ¿Se pretende utilizar para fines de tesorería? O de paso aprovecho y le hago una propuesta al gobierno, que quizás de los 113.000 millones de pesos que están estipulados para que vengan fruto de ingresos de la reforma fiscal, que por supuesto vendrá del bolsillo de los dominicanos, que a lo mejor se podrían utilizar esos 60.000 millones de pesos que no se ejecutaron durante este año y que tampoco se ha explicado el porqué, para amortizar la diferencia. Es decir, de 113.000 millones de pesos, se le rebajan los 60.000 que no se ejecutaron este año y podría quedar en una suma que sería mucho más tranquila y mucho más liviana para el bolsillo de los dominicanos. Son de las cosas que entendemos que presenta este presupuesto, como también hemos visto que este gobierno se jacta y se vanagloria al decir que este presupuesto general del Estado 2022 es histórico, porque presenta un gasto de capital presupuestado el más alto de la historia, cosa que tampoco se corresponde con la verdad, porque cuando lo comparan en términos monetarios podría parecer real. En efecto, si lo comparan en términos monetarios, como la economía crece todos los años, entonces estaríamos ante el tema de que las cifras también crecen, pero no es correcto decirlo así. En realidad, como debe de explicarse, es que va creciendo conforme y en relación indexado al PIB, al Producto Interno Bruto. Y cuando lo indexamos al Producto Interno Bruto, nos damos cuenta que en realidad es el presupuesto de gasto de capital más bajo desde el año 2014, y es como el pueblo dominicano se le debe de explicar. Por lo que son de las cosas importantes que el pueblo debe entender, porque a veces cuando se habla de economía y temas técnicos, la gente tiende a confundirse y es importante aclarar las cosas como realmente son. Les decía que nos llama profundamente la atención la considerable reducción que presenta este presupuesto para la inversión en deporte. Hace apenas unas semanas ondeamos la bandera con mucho patriotismo cuando veíamos a Berileidi Paulino y nosotros atletas enorgullecernos por sus hazañas en el exterior. Y sin embargo, pocas semanas después estamos viendo cómo se reduce considerablemente la inversión en el deporte, sobre todo en un momento en el que la inseguridad ciudadana nos está arropando a la República Dominicana, y bien está comprobado que cuando se invierte en deporte, los jóvenes no están en las calles y más bien están invirtiendo su tiempo en deporte con mente sana. Por eso me parece una gran incoherencia y pido que antes de que llegue este pleno para su consideración, en la comisión se pueda entender esta parte y se pueda subsanar. Y finalmente, hablando de la reforma fiscal, me parece muy bien y muy sensato que el Ministerio de Hacienda en el día de ayer haya aclarado y de hecho se haya desligado de la autoría de este proyecto, como lo propio hizo el Poder Ejecutivo en la noche de ayer a través de la Dirección de Comunicaciones. Y digo que me parece bien porque del proyecto de reforma fiscal haber sido real ese que anda circulando en las redes sociales, o que se pareciese a la versión final del que se le va a presentar al pueblo dominicano,
entonces estaríamos hablando de que en la mañana de hoy, colegas diputados y diputadas, lo que habría estado afirmando habría sido otra cosa. Les habría estado afirmando a cada uno de ustedes, colegas diputados, que estaríamos ante la inminente situación del peligro de extinción de la clase media y de los que menos pueden en la República Dominicana. Muchísimas gracias.